resultado de un esfuerzo de muchos años de colaboración entre investigadores y estudiantes de diferentes universidades, estudiantes de posgrado, maestría, doctorado, que en el marco del proyecto Child Herit, financiado por jóvenes equipos asociados del IRD, pues nos dimos a la tarea de pues indagar, explorar vías abiertas que ya se habían cuestionado, digamos, en los seminarios de metodología, los aportes de la antropología de la infancia, que Elodie Rassi desarrolla en la Universidad de Lieja de hace muchos años. Y bueno, compartir, ¿no?, las dudas, estas líneas abiertas y el aprendizaje también para muchos de lo que es la antropología de la infancia, a diferencia de los Childhood Studies, bueno, que conocemos. Este libro tiene, bueno, la edición es editado por Elodie Rassi, Charles-Édouard Desurmain y su servidora Neira Alvarado. En este proyecto Child Herit nos dimos a la tarea de poder pues profundizar sobre esta forma de hacer compartida de investigación sobre la antropología de la infancia, saber cómo hacen investigación en África, en Europa, en América Latina, y descubrimos que el aprendizaje fue muy, muy rico, que los temas, por ejemplo, que si bien se tocaban, pero no se abordaban directamente, no se discutían en México, pues se abrió la puerta para poder hacerlo, como es la ética, los dilemas éticos, la agencia de los niños, pero desde el punto de vista de una antropología situada, en algunos casos, antropología con una etnografía de larga duración también. Entonces, el compartir estas diferentes experiencias en la investigación, pues nos abrió muchas puertas. Agradezco la participación de Jérôme Lévy, investigador emérito de la Universidad de Carleton, Minnesota, en Estados Unidos, de Guadalupe Reyes, de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien tiene una contribución en este libro, de Charles-Édouard Desurmain, director de la Unidad de Investigación PALOC 208 del Museo Nacional de Historia Natural de París y del IRD en Francia. Y bueno, pues del personal del Colegio de San Luis que nos acoge este día, tenemos el apoyo de 2 alumnas para este evento de la Maestría de Antropología Social, a quienes les damos las gracias, Gina y Cassandra. Y bueno, pues vamos a dar paso a los comentarios, vamos a abrir como apareció en la difusión con el doctor Jérôme Lévy. Enseguida damos la palabra a a Guadalupe Reyes, después a Charles-Édouard Desurmain y su servidora Sierra, para poder dar paso también a las preguntas que haya a través de Facebook Live o aquí mismo en la sala. Bueno, pues sin más, Jérôme, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quiero decir que tengo mucho alegría que estar con ustedes aquí de Minnesota, porque yo siento que estoy ahora en el Polo Norte. Tenemos más de 1 metro de nieve aquí. Entonces, estar con ustedes en México es un placer. Bueno, en primer lugar, me gustaría extender mi más cordial agradecimiento a Neira por invitarme a ofrecer mis comentarios sobre el importante libro que se presenta aquí hoy. A pesar de este volumen aborda un tema que es actual en términos del momento descolonizador en el que se encuentra hoy la antropología, por un lado, y también de suma importancia en términos de imperativos políticos y éticos, por el otro. Lamentablemente es un tema que ha recibido relativamente poca atención en nuestra disciplina. Por todo ello, los editores han reunido un libro de inestimable valor para la antropología, al menos en 4 sentidos. 1, es epistológicamente sofisticado. 2, hace un excelente uso de la teoría antropológica reciente, especialmente en referencia a la reflexividad.
3, se basa empíricamente en etnografía meticulosa y detallada. Y 4, es metodológicamente sugerente de las muchas técnicas que pueden emplearse en toda investigación actual y futura, sin caer en la tentación de ofrecer una metodología final o totalizadora que puede ser utilizada en todo tiempo y lugar independientemente del contexto. En la acertada metáfora utilizada por Anne-Gaëlle Billaud en su epílogo, el libro nos ofrece una geometría variable de restitución etnográfica. En los Estados Unidos, la restitución en antropología suele hablarse en términos de reparación, es decir, la devolución de objetos, generalmente tierra, restos óseos y artículos ceremoniales, a las comunidades de las que originalmente fueron tomados. Lamentablemente, y en pocas veces, en circunstancias nefastas. Pero este no es el significado de restitución discutido en este fascinante volumen. En cambio, la restitución aquí connota los procesos, compromisos, relaciones, intercambios y temporalidades infinitamente más intangibles y amorfos involucrados en esa compleja red de interacciones conocido como el encuentro etnográfico. El libro aborda una pregunta fundamental. ¿Cómo retribuimos a quienes son los sujetos de investigación etnográfica y qué consideraciones sociales se deben tener en cuenta cuando son niños? Prácticamente todos los capítulos de este libro dejan claro que la restitución etnográfica requiere más que simplemente presentar los resultados finales de nuestras investigaciones a los participantes de la investigación al finalizar nuestros proyectos, por un lado, y compensar los informantes por su tiempo con pagos en efectivo, bienes y o servicios durante el curso de nuestras investigaciones, por el otro. Un tema recurrente a lo largo del volumen es que la restitución involucra la construcción de relaciones, la intersubjetividad, la espontaneidad, el cultivo de la confianza y la participación en interacciones tanto diarias como a largo plazo. Todo buen etnógrafo reconoce que el humor y la risa son fundamentales para el éxito del trabajo de campo y con frecuencia se requiere que el propio investigador haga el tonto o el payaso. Pero Neira Alvarado Solís destaca que el elemento irreductible de diversión es especialmente importante cuando se trabaja con niños. Sin embargo, la diversión es algo que solo se puede experimentar en el momento presente. Y dado que la flecha del tiempo fluye siempre hacia adelante, nunca en reversa, los momentos divertidos que uno disfrute en el campo con sus sujetos de investigación nunca pueden ser realmente repatriados excepto a través de la memoria. Como tal, la diversión puede ser algo que, en un sentido absoluto, se resiste la restitución. La discusión de Charles-Édouard Soureymond sobre la etnografía como una forma de encuentro dialógico merece una mención especial, no solo porque recuerda inmediatamente la filosofía de diálogo articulada por el filósofo existencial Martin Buber, sino que porque el existencialismo dialógico de Buber es citada generosamente por el antropólogo británico Victor Turner en su libro clásico The Ritual Process, especialmente en su discusión sobre la liminalidad. De igual o mayor importancia, mi colega de Harvard, Phyllis Fast, que es athabascana indígena y profesora de antropología en su Alaska natal, argumenta en un artículo publicado en un volumen sobre derechos indígenas que edité hace algunos años, que la diferencia entre el diálogo y la dialéctica corresponde en muchos sentidos a la distinción similar entre las perspectivas Imec en ética, o Ímica en ética, Imec en ética. Ella escribe, al igual que un argumento dialógico, una perspectiva Imec asume
que no importa cuál sea el clima político, el de adentro es igual a la de afuera, no meramente coetáneo, mientras que la perspectiva ética, sin importar cuán simpatizante sea, siempre asuma la superioridad de la opinión sobre el otro. Así también muchos capítulos llaman la necesidad de cuestionar las jerarquías y las desigualdades de poder que son una característica ineludible del trabajo de campo etnográfico. En consecuencia, algunos autores argumentan convincentemente que las relaciones etnográficas se conciben mejor en términos de compromiso que de restitución, a veces exigiendo compromisos que se extienden más allá de los horizontes temporales del proyecto de la investigación en sí, una posición que la que estoy totalmente de acuerdo. En mi propio caso, tales compromisos a menudo se han extendido a los hijos, nietos e incluso bisnietos de los ancianos indígenas que conocí por primera vez en algunos casos hace más de 50 años. De hecho, Valentina Glockner-Faghetti afirma que la restitución y el compromiso son procesos radicalmente diferentes. Y luego afirma que el compromiso se considera un proceso no jerárquico. Sin embargo, esto no siempre parece ser el caso. Por ejemplo, un médico está o debería estar comprometido con sus pacientes, pero la relación es jerárquica. De hecho, la relación se basa en esta diferencia de conocimientos y habilidades entre el médico y el paciente para que el tratamiento sea efectivo. De mismo modo, los padres están comprometidos con sus hijos, pero nuevamente la relación es necesariamente jerárquica, sin perjuicio de que la jerarquía y la desigualdad típicamente existentes entre adultos y niños pueden suspenderse temporalmente a efectos del trabajo de campo, especialmente cuando los primeros son etnógrafos y los segundos son informantes, como muestra Guadalupe Reyes Domínguez en su capítulo. La jerarquía y la desigualdad están implícitas en la mayoría, si no en todos, los encuentros etnográficos. Intentar invertir o desestabilizar estas asimetrías, por loable que puede ser en teoría, puede equivaler a poco más de una pretensión académica en la práctica. De hecho, subvertir las jerarquías de conocimiento y poder entre los etnógrafos y las comunidades que investigan puede no ser siempre bueno, incluso si fuera posible. De hecho, el acceso diferencial a fuentes de financiación, universidades, museos y archivos puede ser una de las cosas que mejoran en lugar de restar valor a la investigación comprometida. Por ejemplo, a trabajar cuando era adolescente en Pala, una reserva indígena en el condado de San Diego, California, con Rosinda Nolasquez, la última hablante fluida del idioma cupeño. Bueno, la segunda, la próxima. Orgullosamente, colocada en su casa estaba una fotografía de su tío abuelo, Silvestro Salvo, vestido con el atuendo ceremonial para el baile de Tatahuila, un baile que ya no se realiza en el pueblo cupeño. Rosinda me dijo que la fotografía se la había dado Lowell John Bean, un etnógrafo veterano de la gente vecina de Cahuilla, quien la había encontrado en un archivo en el que estaba trabajando. Le pedí permiso a Rosinda para hacer una copia de la fotografía, lo cual hice en mi universidad y posteriormente le devolví el original a Rosinda. En 2017 reanudé la investigación en otras reservas indígenas en el condado de San Diego, entre los Kumeyaay. Pero a menudo visitaba la familia de Rosinda en Pala, con quienes siempre había mantenido contacto. Ya la próxima.
Gracias. Cuando le pregunté a la nieta de Rosinda, Doreen Kolb, qué había pasado con la fotografía del Silvestro Saubel vestido con su falda de plumas de águila, Doreen me dijo que parecía haber desaparecido después de la muerte de Rosinda, junto con muchas otras de sus posesiones. Aunque ya había dado copias de mis grabaciones de audio y apuntes de campo a los descendientes de Rosinda décadas antes, ya la próxima. En 2018, la directora del Centro Cultural Cupa ahora solicitó copias de estos para usar en sus clases para ayudar a revivir la lengua y la cultura cupeña. Una solicitud que estaba feliz de complacer. Al mismo tiempo, hice copias de la foto perdida del Silvestro Saubel y se las di a los descendientes de Rosinda. No hace falta decir que estaban encantados con la devolución de este objeto precioso que había desaparecido de la casa de su abuela cuando ella murió en 1987 y ahora estaba siendo devuelto por segunda vez, más de 40 años después de que hice la primera copia. Podría relatar historias similares de procesos de restitución etnográfica de décadas de duración a partir de mi trabajo con los pueblos mayas en Chiapas. Pero el caso de los cupeños será suficiente para nuestros propósitos aquí. El ejemplo anterior sirve tanto para ilustrar como para cuestionar ciertos aspectos de la restitución etnográfica, como se discute en el volumen. Primero, más que nada, muestra que el trabajo de campo etnográfico implica no solo restitución, sino compromiso, como lo discutieron Elodie Razi, Charles-Edouard Surremont y otros. En segundo lugar, demuestra el valor tanto personal como profesional de las relaciones a largo plazo con una determinada comunidad, relaciones que frecuentemente se prolongan en el tiempo o incluso después de que el proyecto de investigación mismo ha concluido, como destacan Neira Alvarado Solís. En tercer lugar, como señalaron León García Lam, Guadalupe Reyes Domínguez y otros, las relaciones que comienzan con personas clasificadas inicialmente como informantes, a menudo se transforman con el tiempo en amistades significativas. Sin embargo, siguiendo las observaciones hechas por Aristóteles en su Ética de Nicómaco, agregaría que existen diferentes tipos de amistades y, como he descubierto en conversaciones con otros antropólogos, pueden surgir conflictos y malentendidos cuando se confunden las amistades de utilidad de Aristóteles con amistades de virtud y viceversa. Por último, y en contradicción con las posiciones defendidas por Fagetti y Domínguez, diría que la buena etnografía y las amistades que la acompañan, que se desarrollan con los sujetos de investigación, no son necesariamente incompatibles con las desigualdades y asimetrías en ciertos tipos de educación, habilidades y conocimientos que típicamente existe entre los etnógrafos y sus comunidades de investigación. Por el contrario, si no fuera por el acceso diferencial a los archivos históricos y las tecnologías de duplicación, la apreciada fotografía del Silvestro Saubel con su traje ceremonial nunca había sido obtenido de los archivos en primer lugar y mucho menos repatriada por segunda vez después de haber sido inicialmente se compartió conmigo. Para concluir, una elaboración de la posición de Neira de que la restitución etnográfica en última instancia es una forma de intercambio puede ayudarnos a visualizar mejor las muchas complejidades y contradicciones que inevitablemente conlleva el trabajo de campo. Así, Marshall Salins afirma que no hablamos simplemente de intercambio o reciprocidad, sino que debemos distinguir tres tipos diferentes de reciprocidad. Próxima diapositiva.
Gracias. En la reciprocidad generalizada, quienes dan bienes o servicios no esperan que el receptor haga una devolución de bienes y servicios en un momento definido en el futuro. Esto se conceptualiza típicamente como dar regalos. En reciprocidad equilibrada, los bienes y servicios se entregan a alguien con la expectativa de que se produzca una devolución de bienes y servicios de aproximadamente el mismo valor. Esto generalmente se conceptualiza como intercambio directo, pago o trueque. Finalmente, en la reciprocidad negativa, ambas partes intentan obtener todo lo que pueden del intercambio y ceden lo menos posible. Esto generalmente se conceptualiza como regateo o incluso robo. La próxima diapositiva, por favor. Pero lo que hace la tipología tripartita de Sawens sea especialmente útil para nuestros propósitos es que luego sugiere que estos tres tipos de reciprocidad pueden correlacionarse con diversos grados de distancia social. Así, la reciprocidad generalizada se encuentra dentro del hogar y la familia, así como con otros considerados parientes dentro del propio clan o linaje. Un poco más lejos, la reciprocidad equilibrada se asocia con los individuos de la propia aldea, comunidad, tribu o grupo étnico. Finalmente, al extremo más lejano, la reciprocidad negativa caracteriza las transacciones que uno tiene teóricamente con individuos pertenecientes a otros pueblos, es decir, forasteros, extranjeros y extraños. Esto muestra gráficamente los predicamentos de la restitución etnográfica. Por un lado, los etnógrafos normalmente no son miembros de las comunidades que estudian y por lo tanto, como extranjeros, están asociados al frío cálculo de la reciprocidad negativa. Por otro lado, dado que los etnógrafos generalmente se encuentran trabajando dentro de los confines íntimos del hogar y la familia, se espera que participen en la toma y daca libre, asociada con la cálida sociabilidad de la reciprocidad generalizada. Por lo tanto, como internos y externos al mismo tiempo, los etnógrafos no pueden evitar vivir en un espacio de paradoja y contradicción. No tengo un resumen ordenado ni una solución a este dilema, sino que simplemente concluyo compartiendo esta observación con la esperanza de provocar más reflexión y discusión. Gracias. Muchas gracias, Jerome. Pues nos abres otros caminos, ¿verdad?, para seguir reflexionando sobre este tema tan interesante, apasionante para nuestra disciplina. Bueno, pues vamos a dar paso a Guadalupe Reyes, a las observaciones que tenga para compartir en esta presentación. Adelante, Guadalupe. Muchas gracias. Pues quiero realmente dar las gracias no solo por la participación en esta presentación del libro, sino por la invitación misma a haber participado tanto en el seminario del que se originó este proyecto, como en la propia publicación. Y me siento muy afortunada de estar aquí compartiendo este espacio con Jerome Levy y con Charles Edwards, porque pues he tenido el placer ahora de escuchar a Jerome, nutrirme de su experiencia y su conocimiento, y seguro ocurrirá lo mismo cuando escuche a Charles Edwards y a ti misma, Neira. Bueno, yo he pensado esta presentación del libro básicamente como invitando a los lectores a leerlo, porque creo que este libro ofrece múltiples miradas desde distintos ángulos que nos permiten darnos cuenta de lo complejo que es algo que se maneja
normalmente en los cursos de antropología, en los manuales de metodología, como si fuera algo simple, como si fuera muy sencillo esto de compartir los frutos de investigación con las poblaciones con las que nos acogieron, o fuera sencillo ser recíprocos con los conocimientos, el tiempo, los servicios, el cariño, todo lo que las poblaciones que nos acogen nos ofrecen. El libro entonces es realmente una muestra de la complejidad que supone la restitución y la complejidad a la que se entra por distintos ángulos en cada uno de los capítulos. A la vez, el libro nos reta a reflexionar sobre las peculiaridades que tiene la restitución cuando se trata de restitución a poblaciones infantiles y juveniles, y a la vez las similitudes que tiene con la restitución con adultos. Frecuentemente se cae en el error de tratar a los niños como si no fueran actores, agentes, sujetos activos capaces de ejercer la reflexividad y de actuar sobre el mundo en el que participan. Y el libro nos recuerda muy claramente en cada uno de los capítulos este actuar de los niños, estas habilidades, capacidades de comprensión, de acción y de inserción en la vida social. Nos ofrece una gama muy, muy amplia de lugares donde están presentes los niños y de retos que plantean a los investigadores. Uno se preguntará, pues, ¿para qué reflexionar en torno a la restitución? Decía yo al principio, pareciera un asunto fácil. Pues bueno, se devuelven resultados, como se devuelve quizá una fotografía que llegó a nuestras manos y ya devolvemos los resultados como si fuera algo sencillo. Pero, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué a alguien se le ocurrió restituir? Y creo que el libro nos da cuenta en gran medida de por qué reflexionar sobre la restitución es importante. En primer lugar, pues porque hay cuestionamientos de las comunidades con las que trabajamos, a nuestras maneras de trabajar, a nuestros procedimientos de trabajo, en los que muchas veces ni aparecen bien representadas, ni se devuelve algo a cambio, muchas veces aunque se haya prometido devolver algo a cambio. También hay cuestionamientos de la propia disciplina a estos procedimientos extractivos y coloniales con los que muchas veces nos hemos desenvuelto, porque reflexionemos sobre la restitución también, porque las normatividades académicas hoy día nos lo imponen y muchas veces pareciera que basta con cumplir lo que el código de la institución a la que pertenecemos dice, cuando el proceso es mucho más amplio que esto. Y finalmente reflexionamos sobre la restitución porque aún en los trabajos que supuestamente consideramos colaborativos, coparticipativos, dialógicos, basados en la amistad, etcétera, muchas veces simplificamos la manera en que vemos las herramientas de restitución y el libro en este sentido nos ofrece varios ejemplos de cómo en estos procesos colaborativos muchas veces el proceso de restitución genera complicaciones a las propias comunidades. Entonces, razones para reflexionar sobre la restitución hay muchas. Sin embargo, debo advertir al lector que en el libro no va a encontrar una definición única de restitución. Va a encontrar concepciones muy diversas de restitución, unas más cercanas a la idea de devolver lo que hemos tomado, lo que pertenecía a otros, otras concepciones más vinculadas a un sentido de reciprocidad que puede asumir formas variadas, unas que buscan, que están articuladas a la idea de restaurar equilibrios o volver las cosas al estado previo, otras
más ligadas a pensar cómo podemos compensar los efectos que involuntariamente muchas veces causamos durante nuestras relaciones etnográficas. Y finalmente también encontramos definiciones más asociadas al compromiso junto con los actores sociales para transformar situaciones inequitativas, desigualdades, en fin, situaciones adversas. Entonces, las maneras de entrar a la restitución que va a encontrar cualquier lector que se acerque a este libro van a ser muy diversas. Quizá no haya tantos acuerdos sobre lo que sí es, pero hay muchos acuerdos sobre lo que no es la restitución. Y aparecen por aquí y por allá en las distintas páginas del libro. Lo primero que se nos advierte es que la restitución no es un proceso simple, no necesariamente se da al final de la investigación, puede darse al principio, en medio, al final, a todo lo largo del proceso. No se agota en la entrega de resultados, no siempre va verticalmente de los investigadores hacia los sujetos. A veces el investigador responde a solicitudes expresas de los sujetos y actúa simplemente como un facilitador en la reunión y presentación de los frutos de un trabajo colectivo. No es tampoco un acto carente de consecuencias o de impactos. Esto lo vamos a ver casi que en todos los trabajos, como el hecho mismo de esta devolución o entrega o compartir frutos o reciprocidad, por más buenas intenciones que se tenga, corre el riesgo de causar daños y afectar negativamente a las comunidades. Algunas ideas que se reiteran a lo largo del libro es que el proceso de restitución es muy complejo y tiene implicaciones epistemológicas, metodológicas, éticas y políticas. Que la importancia de compartir los productos de la investigación con individuos y colectivos sobre los que versa el estudio implica poner a reflexión todas las relaciones construidas a lo largo del trabajo de campo y la metodología y la manera en que entendemos la producción de conocimiento. También se reitera que la restitución puede asumir formas muy variadas, que es un proceso siempre inacabado, puesto que al entregar o compartir frutos de investigación, no lo hacemos simplemente para que se recojan, sino con la idea de entablar un diálogo en torno a ellos. Y ese diálogo, esa respuesta, porque no estamos ante actores pasivos, no suponemos que aquel a quien restituimos es un actor pasivo, sino un actor pasivo, esperamos respuestas de él. Y esas respuestas, esas reacciones, esos comentarios, a la vez se vuelven elementos de la investigación. Entonces, lo que creíamos que era la fase final de la investigación, pues resulta no serla y puede ser más bien puente entre distintas etapas de una investigación que se prolonga por años. Se reitera también que el proceso de restitución con frecuencia tiene consecuencias no solo para las comunidades, sino para el propio investigador. Y en estas consecuencias pueden incluir el recentramiento, el cuestionamiento, la sacudida fuerte para el investigador. En algunas de las intervenciones en el libro se señala el colocarnos en situaciones nada cómodas nos puede significar cuestionamientos fuertes que nos llevan a reubicar nuestros roles, nuestros estatus y jerarquías. Y por lo mismo, este proceso de restitución necesariamente se vincula con las formas de interacción, de intercambio que se desarrollan durante el trabajo de campo y con posterioridad a él. El libro
tiene grandes riquezas, como ya ha señalado mucho mejor que yo, Jérôme Lévy. Entre ellas, el hecho de combinar las perspectivas de investigadores de diversas generaciones, que trabajan tópicos tan diversos como la siesta en un jardín de niños, la donación de sangre o los espectáculos ludar en el altiplano mexicano, ¿no? Por mencionar solo algunos, trabajan tópicos tan distintos en distintos países, con variados contextos en los que hay variadas exigencias académicas, y esto hace que el abanico de reflexiones sea muy amplio. Por otro lado, el libro reta las nociones hegemónicas y homogenizadoras acerca de los niños y los jóvenes y da cuenta mediante ejemplos muy concretos de la capacidad de comprensión de los niños de su entorno, de su habilidad para incidir en él, para afectar las relaciones con el investigador y para cuestionar roles y jerarquías. Y sobre todo, despierta en el lector inquietudes en torno a múltiples preguntas cruciales acerca de la restitución. Por ejemplo, ¿para qué y por qué restituir? Las razones que impulsan a los investigadores a plantearse el asunto de la restitución pueden ser muy diversas, porque los sujetos le demandaron algo, porque lo exigen los códigos de ética, porque su perspectiva ética personal le exige devolver algo a cambio, porque se plantea que es necesario reflexionar los impactos que tuvo su presencia en campo, porque asume que si él recibe recompensas materiales y simbólicas por su investigación, debe estar pendiente de que los otros también reciban algún tipo de recompensa por su participación. Entonces, las razones que impulsan a los investigadores a reflexionar sobre la restitución son muchas. Igualmente, los fines con los cuales persiguen la restitución. En muchos casos se persigue cuestionar nuestros posicionamientos, tomar en cuenta los aportes de los participantes e incluir sus representaciones en lo que ahora sí pueden ser resultados que se difunden. También se plantea subvertir la distancia entre el conocimiento experto y otros saberes. La restitución como un medio de acercar unos saberes a otros, de entablar diálogos que acerquen las agendas académicas y las locales y puedan detonar múltiples posibilidades en los procesos que estamos observando. También se busca, en muchos casos, propiciar la coconstrucción de conocimiento y conciliar la investigación y el activismo. Los autores del libro nos preguntamos también, ¿qué devolvemos? ¿Con qué cosa se entabla la reciprocidad? Hay atrás una idea de devolver, de retornar, de ser recíproco, pero ¿con qué cosa se es recíproco? Y entonces el libro nos muestra que no solo se trata de devolver los frutos de la investigación, sino también de devolver la confianza, la amistad y un sinnúmero de cosas intangibles más, que lo que nosotros elegimos dar no necesariamente es bienvenido por quien lo recibe. A veces quien recibe no le interesa eso que nosotros estamos ofreciendo. A lo mejor estamos ofreciendo resultados de investigación en un resumen o en un video y lo que quieren son pruebas de amistad. O lo que damos impacta y no le gusta porque sacude relaciones de poder en lo interior. Entonces, lo que elegimos dar no siempre es lo que le gusta recibir a quien devolvemos. A veces lo que pactamos al principio de la investigación como un trato de que íbamos a devolver al final algo, sufre transformaciones continuas y que acabamos devolviendo puede ser algo muy distinto de lo que establecía el pacto inicial y de hecho normalmente los acuerdos, si hay una relación en la que verdaderamente se toma en cuenta al otro, los pactos
se mueven y se van generando acuerdos sobre la marcha, más importante, menos formales, más espontáneos, que permiten otro tipo de devoluciones. Además, lo que creemos adecuado para devolver, por ejemplo, fotos, videos, resúmenes o una exposición, puede propiciar tensiones entre los sectores locales. Y como ejemplo de esto tenemos varios en el libro, ¿no? En uno de los casos que relata Neira Alvarado, por ejemplo, se muestra como una restitución en la que se hace con una exposición fotográfica. Por un lado, la gente está contenta de esta exposición, las autoridades que financiaron están contentas, pero en el momento que los financiadores dicen, bueno, ahora nos llevamos la exposición a otro lado, también nos están restituyendo el financiamiento, los locales pues no se sienten conformes con esto. De hecho, resulta una restitución que no les resulta adecuada, puesto que los coloca en una situación particular en relación con otros agentes involucrados en las luchas mineras de la región. Otro ejemplo en la que lo que nosotros creíamos que era muy adecuado devolver puede o no ser captado como adecuado o salir de nuestro control, generar consecuencias no adecuadas, nos lo ofrece un artículo sobre la siesta de los niños en un colegio belga, donde la investigadora decide devolver a través de fotos, de cuentos, de un canto, lo que aprendió sobre la siesta de los niños en una institución particular, y al final tiene como resultado que alguno de los padres de familia decida sacar a su hijo de la institución, que sin duda no era el resultado que esperaban los de la asociación que permitió el paso a la investigación. En fin, entonces, ¿qué devolvemos? Se da por supuesto que devolvemos algo bueno, pero no necesariamente es así, y el libro nos los muestra. Además, ¿a quién se lo devolvemos? Porque la restitución nos implica considerar a los actores, todos los actores que participaron. Y al devolver a distintos actores, esto puede suscitar tensiones, como la que narra García Lam en el momento en que se restituye de una manera que altera las jerarquías locales y se restituye a los niños y en segundo término a los adultos, lo cual en la lógica del lugar no era lo más adecuado, y entonces pues hay que pensarse a quién y cómo es ese a quién. También en el artículo sobre la donación de sangre tenemos una reflexión muy interesante sobre a quién restituimos. A veces pensamos en los actores centrales de la investigación, pero hay actores secundarios, personajes a los que no dimos mucha importancia, como en el caso de esta investigación, los niños apenas eran vistos por la investigadora, pero el pensar y cómo restituyo a todos, a los principales y a los secundarios, lleva a una reflexión interesantísima sobre el uso de las imágenes de los niños en las agencias de ayuda internacional. Entonces, el reflexionar a quién restituimos es fundamental, uno, para no generar problemas, otro, porque nos puede llevar a ampliar el conocimiento sobre los temas que abordamos. ¿Cuándo restituir? Tremendo problema, porque la restitución puede darse en actos insignificantes, cotidianos, en los que se va compartiendo. Cuando la gente nos interroga y nos dice, ¿cómo va tu investigación? Oye, ¿qué has encontrado? Oye, ¿qué hay? O cuando los niños husmean nuestros diarios, husmean nuestras grabaciones, deciden apropiarse, como nos relata otro de los textos, de aquellos resultados de investigación antes de que se los demos. Entonces el cuándo puede ser
en cualquier momento. No siempre decidimos el cuándo, a veces el cuándo nos es impuesto desde fuera, y el aparente cierre puede ser solo el principio de otra cosa más. ¿Cómo restituir? El libro muestra múltiples formas de restituir, pero nos recuerda que aunque creamos que nosotros decidimos cómo restituir, esto no es así. Esto está condicionado por el contexto cultural y requiere muchas veces constantemente requiere nuestra reflexividad en torno a lo que el contexto cultural, en el contexto cultural se necesita para que sea comprensible la devolución, para que sea válida, para que no altere las pautas locales. También el cómo está determinado por las características de los involucrados. Y entonces el trabajar con niños nos implica retos porque muchas veces el lenguaje que manejamos en nuestras devoluciones no es adecuado para niños pequeños, pero hay otras formas y el libro nos muestra formas tan creativas como cuentos y canciones que están utilizados como formas de restitución en alguno de los textos. También el cómo depende de nuestras propias características, de dónde somos, la edad que tenemos, incluso nuestro fenotipo, afecta las relaciones de poder que inciden en la forma de la restitución. Las metodologías que usamos a lo largo de la investigación, depende de qué metodología usamos, cómo, qué resultados tenemos y cómo los podemos compartir. En fin, el libro nos plantea múltiples formas, múltiples preguntas acerca de la restitución y nos previene de los efectos que puede generar, efectos negativos y positivos para ambas partes, efectos de tensión, de confrontación, de rupturas, pero también de suma de fuerzas para luchas por la equidad y la justicia. Y finalmente quisiera cerrar con que el libro no solo nos cuestiona, sino hace propuestas. La propuesta fundamental de que restituir exige reflexividad. No se trata de restituir por restituir, sino que implica un ejercicio reflexivo. Nos propone basarnos siempre en los intereses, valores, cultura, necesidades y considerar las tensiones locales. Tener presente que los intercambios se realizan en el marco de relaciones de poder y que debe de ir acompañada de un posicionamiento político del lugar que decidimos tomar en estas relaciones de poder preexistentes y las que supone la propia relación etnográfica. Y debe ser negociada, debe ser una restitución que se negocia, que procura evitar la imposición desde arriba. Yo con esto cerraría mi participación haciendo una invitación a quienes nos escuchan de verdad a leer este libro que nos mueve, nos cuestiona por muchos años. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Guadalupe, por estas palabras que nos ayudan a ver pues, las múltiples vías de discusión en este libro por parte de todas las personas que contribuyen en él. Y bueno, pues sin más, damos la palabra a Charles-Édouard Desurmain, editor también, coeditor de esta obra. Adelante, Charles-Édouard. Muchísimas gracias. Gracias, Neira, por haber recordado a todos el contexto científico e institucional de fabricación de este libro. Y bueno, gracias también a los colegas Jérôme y Guadalupe por sus comentarios muy matizados y sutiles que nos abren nuevas vías o pistas de reflexión, sinceramente. Tal vez voy a hacer un pequeño recordatorio porque finalmente desde los años 2000, 2010, el lugar que puede o
debe ocupar la restitución de resultados en los procesos de investigación ha progresado en los debates académicos en ciencias sociales. Ha progresado sobre todo en el campo de la antropología de la salud y de la ayuda internacional. Sin embargo, pocas publicaciones abordan esta cuestión de forma específica, como lo hemos hecho. La mayoría de las veces se trata de artículos un poco aislados o de un apartado, entre otros, en obras que tratan de metodología. En fin, el tema sigue siendo poco documentado a la vista de los numerosos retos que plantea, así como ustedes lo recordó muy bien. Tal vez hay que matizar un poco, porque en América Latina, obviamente la restitución se ha vuelto ahora como casi una obligación, pero lo hemos discutido con Neira varias veces, se reflexiona tal vez todavía un poco, poco sobre el contenido o las formas que reviste. En Europa, la evidencia de llevar a cabo la restitución en relación con la investigación-acción es como la obligación de obtener el consentimiento informado y finalmente deja poco margen para una reflexión detallada en el plano epistemológico, ético, metodológico, como lo recordó Guadalupe. En suma, poco se sabe sobre el sustento de la restitución de la investigación y su fabricación. La ambición de juntar restitución, niños, infancia, nació de una observación básica. Es evidente que es la cuestión de su participación y de los beneficios que deben sacar de la investigación con fines utilitaristas la que ocupa los debates. Sin embargo, la divisa de la participación y de la investigación presentada como forzosamente ética ha dejado poco espacio para el cuestionamiento de la restitución. Y justamente con este libro partimos de una hipótesis y de una constatación compartida. La hipótesis es que, como lo dijo Guadalupe, es que los niños se les presentan a menudo como sujetos vulnerables. Tienen una importante contribución que aportar a la antropología, es obvio, y no solo para la comprensión de los fenómenos estudiados, en este caso la patrimonialización y su relación con el desarrollo, sino también para la comprensión de las sociedades en las que viven los niños. La observación es la siguiente. Los niños participan en la investigación antropológica de diferentes maneras. Si son con frecuencia sujetos de estudio, también pueden ser colaboradores activos. También participan en la restitución de los resultados de la propia investigación como destinatarios, aunque no esto ocurra más raramente. Así que, basándose en esta hipótesis, la importante contribución de los niños a la antropología y en esta observación, el lugar que ocupan en el proceso de investigación y en la restitución, los autores han reflexionado sobre su experiencia de investigación sobre la restitución con niños y jóvenes. Tanto si estos niños proceden de sociedades del sur como del norte, sea como sea el contexto, los autores comparten desde el principio la misma convicción sobre la importancia de la restitución y también subrayan la importancia de comprender de manera reflexiva y crítica las numerosas interrogantes que la acompañan. Durante las actividades realizadas entre los investigadores, el taller, el proyecto Child Herit, se celebraron varios talleres sobre la restitución de los resultados de la investigación a los niños, con la intención de profundizar las dimensiones teóricas, metodológicas, éticas. El estado de la bibliografía que hicimos en esa época mostró en primer lugar que los antropólogos están de acuerdo en que la restitución es una práctica que permite reconocer la contribución de los niños a la investigación. Es igualmente compartida la idea de que la restitución ayuda a fortalecer las relaciones preexistentes entre los investigadores y los niños que han contribuido a la investigación.
Sin embargo, otros antropólogos van mucho más allá en su análisis. Reconocen que la participación de los niños puede parecer carente de sentido e irrelevante si los resultados de la investigación no se retroalimentan al proceso de investigación. Y este reconocimiento va de la mano con la experiencia de que la restitución puede en algunos casos tener consecuencias negativas para los propios niños y niñas y para la calidad de la investigación, en particular si se da después de concluida la investigación. Los investigadores han observado que a veces las buenas intenciones están vinculadas a consideraciones prácticas, instrumentales o incluso demagógicas. Por ejemplo, pretenden dar a la investigación un barniz de neontología o incluso de ética, movilizando a los niños. En los casos mencionados está claro que la intención de los investigadores sigue siendo bien intencionada. En este caso se trata de garantizar que los niños no sean excluidos del proceso de investigación. Los niños deben saber que su participación ha aportado una contribución provechosa a la investigación. En línea con eso, los investigadores se apresuran a señalar que la restitución de los resultados después de la investigación puede ser difícil de realizar, ya que los niños pueden haber olvidado su participación en la investigación o pueden haber perdido interés en el tema mismo de la investigación. Por último, de nuestros talleres surgió otra observación compartida por todos. Es que la restitución a los niños y niñas puede tomar diferentes formas, como se ha recordado aquí, desde un simple resumen de los resultados hasta presentaciones interactivas, colaborativas. Sea cual fuera el medio elegido, la restitución debe permitir a los niños y niñas comprender cómo su participación ha contribuido a la investigación. Tienen que ver, entre comillas, los resultados de su trabajo y, de hecho, apreciar los beneficios que pueden derivarse. Según los investigadores, esta visibilidad permite a los financiadores también apreciar mejor los frutos de la investigación, que tiene la ventaja de valorar a los niños poniéndolos en el centro de la atención. Cabe señalar que esta orientación está en sintonía con el paradigma universal que coloca a los niños al mismo nivel que los adultos en cuanto a derechos humanos. Obviamente hay que ir más allá. A raíz de estas consideraciones previas y desde una perspectiva reflexiva y crítica, los autores del libro optaron para retomar la forma en que ejecutaron la restitución en el curso de sus investigaciones que han realizado. Cada uno de ellos ha vuelto también sobre la cuestión de lo que la restitución con niños aporta a la antropología. Y los estudios de caso ofrecen algunas posturas comunes. Tal vez la primera postura abarca la noción de participación del niño en la investigación. En concreto, se ha distinguido de la colaboración por varias diferencias. La participación es más pasiva, implica una relación como un tipo un poco contractual, más que una relación que se desea o que se quiere. La participación implica que se invita a los niños a que contribuyan a un proyecto científico aportando datos o información. En este caso, no tienen necesariamente el control sobre la forma en que analizan, utilizan o interpretan los datos. Los niños pueden ser informados de los resultados del estudio en el que han participado, pero no necesariamente están implicados en la publicación de los resultados, por ejemplo. Aunque los investigadores no siempre pueden controlarlo todo, los autores ponen en tela de juicio este tipo de restitución a posteriori. La colaboración, por otra parte, implica una relación interactiva entre los niños y la investigación. Los niños son considerados socios en pie de igualdad y participan en la mayoría de las fases del proyecto, desde el diseño hasta la elaboración de informes, por ejemplo. A diferencia de la simple participación, la colaboración permite compartir la experiencia de los niños con la de los investigadores. Y este intercambio
enriquece notablemente los resultados de la investigación y el propio proceso de investigación. Ahora, cada autor trató de la cuestión del famoso consentimiento informado de los niños y más en general su comprensión de la información que se les proporciona. Pero más allá del deseo de respetar los protocolos éticos que norman la investigación en la mayoría de los países, su principal inquietud fue hacer participar a los niños en una investigación que tenga sentido para ellos. Esta construcción de sentido implica tener en cuenta las preguntas de los niños. El trabajo realizado con los niños sobre lo que significa para ellos la noción de patrimonio, por ejemplo, fue un paso esencial y determinante para la co-construcción de este consentimiento. En algunos textos se nota. Los niños propusieron definiciones locales en relación con prácticas concretas de transmisión. Estas prácticas permiten arraigar la noción de patrimonio en la realidad cotidiana de los niños. Algunos de los autores relatan con precisión cómo los niños han reflexionado sobre el tema mismo de la investigación en la cual participaron. Y también explican cómo los niños han dirigido la investigación, enriqueciéndola con su propia comprensión. Otro punto compartido, digamos. La mayoría de los autores consideran que la restitución no es la etapa final de la investigación, sino parte integrante de ella. Por lo tanto, han decidido explicar cómo y por qué la restitución de resultados en el transcurso de la investigación permite a los niños producir nuevos datos y nuevos análisis que pueden enriquecer la investigación. En esta perspectiva, la restitución se convierte en una actividad de investigación en sí misma. Genera sus propios resultados científicos y dinámicas de participación en las que el niño no queda reducido a la condición de informante, sino que se convierte en un colaborador activo de la investigación. Y en este último punto, los autores se han apartado claramente del controvertido concepto de etnógrafo infantil. Que se conste que este concepto considera a los niños como observadores privilegiados de la sociedad, del mismo modo que un antropólogo adulto y profesional. Reconociendo las ambigüedades que pueden surgir de esta concepción, sobre todo en relación con el consentimiento informado, las relaciones asimétricas de poder y las presiones sociales o psicológicas, los autores han cambiado el enfoque hacia la forma en que la participación de los niños puede contribuir en una forma activa a la investigación. Otro aspecto al que los autores fueron sensibles fue el de fortalecer la relación entre los investigadores y los niños a través de la restitución como actividad de investigación. La inclusión de las voces de los niños en el análisis y la interpretación contribuye claramente a su valorización y reconocimiento como actores por derecho propio. En la medida en que no se decreta, sino que resulta de la investigación, esta forma de empoderamiento permite a los niños tomar distancia respecto a temas delicados como la pobreza, la marginación, la exclusión social, la discriminación cultural o el racismo. Hablar de estos temas desde el tema de la investigación y en el marco de la restitución de esta investigación tiene el efecto de reforzar los vínculos y la confianza entre el antropólogo y los niños. Y eso permite a los niños desarrollar entonces su reflexividad y la confianza en sí mismos. En la medida en que la reflexión sobre la restitución es también una contribución a la antropología de la infancia y de los niños, los autores han discutido varias nociones controvertidas como la de agency. Para que conste, la agencia sugiere que los niños no son solo seres pasivos conformados por su entorno social, pero que tienen capacidad propia para analizar, actuar y construir su propia existencia. Los autores se muestran
precavidos respecto a la agencia. Sugieren que no se utilice de manera sistemática, sobre todo porque refleja las aspiraciones occidentales sobre la infancia en detrimento de otras concepciones que no consideran la individualidad, la independencia o la autonomía del niño con los mismos criterios. En muchas sociedades, la importancia de la familia y de la comunidad, por ejemplo, aporta una dimensión adicional a la agencia. También existe controversia sobre la especificidad de la visión que tienen los niños sobre, por ejemplo, el patrimonio, cuando está fuertemente influenciado por los adultos. Esto se observa, por ejemplo, en el caso de los guías infantiles, refiero a otro estudio, si existen patrimonios netamente infantiles, como en el ámbito de la alimentación, por ejemplo, la mayoría de esos patrimonios infantiles se construyen teniendo en cuenta la visión de los adultos. Es el caso de la fabricación de máscaras, por ejemplo. Otros autores destacan los vínculos existentes no, nada más quería decir que en suma, aunque la noción de agencia infantil puede ser útil para interrogar las experiencias de los niños y su capacidad para actuar actuar sobre su existencia, los autores sostienen que es importante no hacer generalizaciones y seguir siendo conscientes de las relaciones de poder y de autoridad que limitan, que moldean y en última frecuencia que construyen la agencia de los niños, es decir, su capacidad para analizar y actuar. Otro reto al que se enfrentan los autores es etnografiar finalmente un aspecto que ha sido central, es finalmente la transmisión de conocimientos que sean tradiciones, que sean valores asociadas a una práctica cultural, etc. La transmisión no solo se refiere a lo que circula de una generación a otra, sino entre pares y obviamente entre los niños y el antropólogo, y eso nos complica bastante el panorama. En conclusión, bueno, diría que una de las principales contribuciones del libro es demostrar que la restitución a los niños es obviamente una tarea importante para la antropología. Los autores ponen de manifiesto que la restitución con niños requiere un enfoque sensible, reflexivo, crítico, aunque tenga modalidades muy variables. En particular, permite un mayor reconocimiento del valor de la participación de los niños en la investigación y enriquece esta, al tiempo que fortalece la relación entre investigadores y niños. Al final, los colaboradores reconocen la calidad, incluso el carácter excepcional de las relaciones que pudieron establecer con los niños a través de la restitución que recibieron durante la investigación. El hecho de compartir los resultados de la investigación con los niños durante el transcurso de la misma también puede dar a percepciones e interpretaciones inesperadas. Los niños, en cierto sentido, reanudan la investigación, planteando preguntas, expresando sus preocupaciones, compartiendo sus experiencias. Y este proceso iterativo permite a los investigadores hacer que la investigación avance en nuevas direcciones con la participación de los niños, sin confundirlos como etnógrafos, como lo hacen ciertos autores. Asimismo, compartir los resultados de la investigación con los niños durante el curso de la misma puede ayudar a asegurar que la investigación se lleve a cabo de manera ética y responsable finalmente. Los niños comprenden la importancia de su contribución a la investigación cuando participan a ella. Y lo mismo ocurre con el proceso de restitución. Al tiempo que garantiza la comprensión de los niños, también les permite validar tanto la investigación como la comprensión de los adultos sobre los temas investigados. Por último, los resultados de la investigación con niños pueden ser importantes
o tener importantes implicaciones para sus comunidades. Por ejemplo, pueden contribuir a mejorar las políticas públicas, unos programas de desarrollo o visibilizar prácticas culturales. Es notable que los autores hayan procurado que las familias y comunidades donde viven los niños se apropien de los resultados de la investigación. A través de la restitución esperan que puedan ser reutilizados de manera que promuevan y den a conocer el patrimonio o, digamos, las prácticas culturales que se han investigado. Aunque esto no es posible en todos los casos, es una postura que los autores han intentado poner en práctica. Voy a terminar aquí. Agradeciendo otra vez nuevamente los comentarios de los otros comentaristas que han sido realmente enriquecedores y sutiles y tan matizados que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Charles-Édouard. Bueno, pues ahora me toca a mí terminar con esta ronda de intervenciones. Pues ya no me queda mucho que decir con tantas observaciones y puntualizaciones a la obra. Sin embargo, creo que es muy importante que esta obra aparezca. Su edición es en inglés y en francés. Decidimos hacerlo de esta manera porque era una manera también de que se pudiera dar a conocer pues fuera, digamos, de México, que hubiera más lectores que conocieran las discusiones que hicimos en el seno de este proyecto. Me interesa destacar algunos aspectos de la obra. El hecho de que la restitución en el libro se exprese en toda su complejidad, dependiendo del investigador, del contexto de investigación, de las situaciones tan diversas y de la retroalimentación con los niños, en una antropología de la infancia que como subdisciplina ha aportado muchísimo a la antropología general. Este también es un aspecto importante por subrayar, porque muchas subdisciplinas se encierran a sí mismas y se olvidan de la antropología general cuando es de donde abrevamos en todas las discusiones. La restitución como formas de relación etnográficas profundiza en este libro, pues de diversas maneras, cómo se puede expresar. Nos lleva por caminos tan delicados, tan sutiles, como decía Jaron, por ejemplo, la amistad, ¿qué es la amistad? Y que Marie Campigotto cuestiona sobre esto. Es un aspecto que tenemos que discutir, que tenemos que reflexionar, porque parece una frase muy trillada, que simplemente porque nosotros somos amigos de las personas con las que hacemos investigación, para las que hacemos investigación, con quienes hacemos investigación, pues ya automáticamente tenemos ya pues la etiqueta de que podemos hacer investigación con ellos, pero no reflexionamos sobre qué es esto y mucho menos qué es la amistad con los niños. Pues ahí esta reflexión que nos deja Marie Campigotto me parece muy importante, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver con la antropología de la infancia también, y que bueno, voy a hacer un comercial que aparece ya en esta nueva revista de AnthropoChildren, la experiencia justamente de la enseñanza-aprendizaje de la antropología de la infancia con este proyecto Child Heritage, y que bueno, lo escribo yo, pero finalmente es una reflexión colectiva, ¿sí? Y es importante pues revisar en qué consiste esta. La revista también publica en español, en inglés y en francés. Ahora, uno de los aspectos que me parece muy importante destacar en la discusión del libro
es cómo este ejercicio de la restitución a prueba de los niños nos ha llevado también por los caminos de la reflexión sobre lo que es la antropología en ciencia básica y en ciencias aplicadas. En México todavía se considera que las ciencias aplicadas son diagnósticos. ¿Por qué? Por la presión de los tiempos que ejercen las instituciones para poder hacer investigación. Pues eso no es antropología, no es investigación antropológica. ¿Por qué? Porque se evacúa totalmente de una reflexión teórica, epistemológica, metodológica, como en la investigación en ciencia básica. Y esto lo subraya en el posfacio Anga Elvilo. Y es muy importante reflexionar sobre estos aspectos porque quienes hemos hecho los dos tipos de investigación nos damos cuenta que los procesos son los mismos, las reflexiones son las mismas, pero efectivamente no lo hacemos en los tiempos en que las instituciones nos obligan a entregar muy pronto resultados, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante de subrayar y que finalmente nos lleva también a suprimir esta falsa distinción, ¿no?, entre antropología aplicada y antropología como ciencia básica. Otro de los aspectos tiene que ver con, aquí recuerdo un artículo de Patrick Williams, especialista en Rom, en gitanos en Europa, en Francia. Él tiene un artículo de 1980 en donde habla el etnólogo frente al racismo y hace toda una discusión de la importancia de la ética, de la importancia del quehacer del etnólogo y cómo adquiere su legitimidad discutiendo todos los aspectos importantes, relevantes, con las personas con quienes hacemos investigación para que nuestra disciplina adquiera justamente un estatus de legitimidad. Y esto es muy importante y hace eco con las propuestas de la ética en antropología que nos hace Elodie Rassi, Charles-Édouard Desurmain, en un número especial de la revista AnthropoChildren, que está en línea, que es gratuita, sobre la ética en antropología, que rebasa totalmente el marco normativo de los códigos de ética que se gestionan en las instituciones. Entonces, cuando hablamos de dilemas éticos, pues esta es una de las aportaciones en la discusión, ¿sí?, de ver el aspecto situado de los fenómenos, la discusión que el antropólogo tiene con las personas con quienes hacemos la investigación para poder otorgar esta legitimidad. Y esto, como bien, este procedimiento, este proceso, como bien señala Patrick Williams, pues nos otorga también un carácter político al investigador, al antropólogo, ¿sí? Este aspecto que muchas veces pasa desapercibido. Bueno, ahora quisiera pasar simplemente a leer pequeños extractos de las contribuciones en francés en esta obra, que me parecen muy importantes porque, como bien decía Guadalupe Reyes, desde los gestos anodinos, que nos dicen mucho en la investigación antropológica, los cantos, el sueño, o sea, en el sueño de los niños, ¿no?, en la guardería, pues son temas y formas de investigación que movilizan una etnografía de detalle, pues que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, así Rachel Dobel, en la deconstrucción de las relaciones de poder a través de los actos insignificantes, ella reflexiona sobre la relación etnográfica entre el investigador y los jóvenes vendedores en los mercados de Leeds en Reino Unido y de Lieja en Bélgica. Ella
plantea que estos actos banales, anodinos, son hitos de la relación etnográfica, presentan la particularidad de participar en una deconstrucción de las relaciones de poder en la relación etnográfica entre investigador e interlocutores. De la misma forma, Eloise Maréchal, cuando la restitución eclipsa a los niños, como mencionaba Guadalupe, que no son considerados, en la donación de sangre en la provincia de Lieja, ella plantea en una descripción procesual el don que inicia la exploración de las razones por las que determinados actores, entre ellos los niños, quedaron ocultos durante las distintas restituciones establecidas durante y después del trabajo de campo que ella realizó para su investigación. Y sigue una lógica de micro reconstrucciones para ver justamente el papel de los niños. Y entonces aborda la figura del niño movilizado, el don de sangre a escala local y mundial, donde los niños son considerados a la vez como activos o actores vulnerables y como obstáculos potenciales para el buen funcionamiento de las campañas de donación de sangre. De la misma forma, Marie Campigotto habla de la restitución ordinaria, traducciones, confrontaciones y reciprocidad en la etnografía con niños de 5 a 8 años en Lieja. Ella habla de estos intercambios como una forma de constituir también una traducción entendida como el paso, puentes en la relación que permiten compartir universos de sentido distintos, el del etnógrafo y el de los etnografiados. En este caso, los niños pequeños. Así pues, ella considera que estos intercambios son un dispositivo ordinario de reciprocidad y, por lo tanto, una restitución ordinaria. Plantea que estas cuestiones como la confrontación, la traducción y la reciprocidad aparecen finalmente como dimensiones constitutivas esenciales de la restitución. Por su parte, Melissa Cornuel habla de la diversidad de formas de la restitución en un ejemplo en Perú, en un contexto escolar. Ella nos dice que en el intento de deconstruir las formas de poder y autoridad sobre los niños asignadas al etnógrafo, lo hace mediante la restitución. Así analiza diversos efectos inducidos, ya se trate de procesos espontáneos iniciados por los niños o establecidos por el investigador a través de un taller. Por su parte, Carmen Dagric y Carmen María Sánchez Caro nos habla de las formas de restitución visual en la investigación con niños y nos dice que para ellas es importante, nos dicen que es importante explorar formas de restitución visual con geometría variable a partir de 2 campos etnográficos, uno en Francia, que trata de las experiencias de los niños inmigrantes en la escuela infantil, el otro en Colombia, centrado en la acogida de los niños indígenas. Ellas abren un debate en 3 ángulos sobre la reflexividad poscampo de los investigadores en relación con su posicionamiento, la dimensión ética de la restitución visual y la dimensión contextual o incluso cultural, que pone de relieve el carácter situado de esta práctica y de este enfoque en función del contexto cultural de los 2 campos de investigación. Elodie Willemsen, jugar entre lo que se dice y no se dice, desarrollo de herramientas de restitución específicas en un jardín de niños. En Bélgica, ella se inspira de métodos pedagógicos utilizados en el trabajo de campo. Utiliza principalmente el cuento, sobre todo por sus cualidades simbólicas en cuanto al contenido de la retroalimentación, por ejemplo, la siesta, que abre una serie de reflexiones esenciales para el campo de la antropología de la infancia, como la contradicción entre la valoración de la libertad de los niños y la promoción de su agencia, y el poder afectivo de los niños sobre sus elecciones, o el consenso entre los actores que es necesario para el mantenimiento de una institución como es el Jardín de Niños.
Y bueno, en el posfacio, Angael Viló, que tiene una amplia experiencia en proyectos de antropología aplicada, su reflexión es muy importante porque plantea una serie de debates pues, que ha desarrollado en este campo con una serie de colegas también. Y ella nos dice que en este intento espera que se conduzca a una mejor comprensión de la importancia tanto de la cuestión de la restitución como la del subcampo de la antropología de la infancia en la epistemología de la antropología general, y que se inicie un diálogo en las ciencias sociales que rompa la frontera artificial entre investigación fundamental o ciencia básica, como le llamamos en México, y la aplicada. Bueno, pues sin más, yo invito a leer este libro, está en acceso abierto, vamos a compartir la liga nuevamente, y pues también los invitamos a que se aproximen a la librería del Colegio de San Luis a adquirir este ejemplar que está próximo a salir, para conocer esta obra, resultado de un esfuerzo conjunto, colectivo, de larga duración en investigación entre diferentes actores, estudiantes en formación, investigadores consolidados, que ha sido muy enriquecedor en el aprendizaje, pues no solo de la antropología de la infancia, sino en todas estas cuestiones metodológicas, epistemológicas que hemos mencionado a lo largo de esta presentación. Bueno, pues vamos a dar paso a algunas intervenciones. No sé si tenemos intervenciones en Facebook Live. Por ser lunes nadie se conectó a las 10 de la mañana. Entonces, pues bueno, ustedes no sé si gustan compartirnos unas últimas palabras en esta presentación. A mí me gustaría algo que no señalé, que fue de las cosas que más me gustaron en el libro, el hecho de ver de reflexionar cómo los lugares que vamos teniendo a lo largo del trabajo de campo condicionan también el tipo de restitución que podemos hacer. Y en este caso, el trabajo que comentabas de los jóvenes que venden en los mercados de Bélgica y de Leeds, me pareció sumamente interesante porque nos plantea cómo a veces llegamos a las comunidades diciendo, quiero que me enseñe. Yo no sé nada, usted enséñenme a los niños cómo es su vida, cómo ven estas costumbres, estas danzas, o según el tema que estamos trabajando, y nos planteamos como absolutos ignorantes, ¿no? Y en este sentido, pues, generamos un efecto que tiene que ver con la restitución. Pues si yo no soy ignorante, yo soy ignorante y el otro es el que sabe, ¿qué cosa yo le voy a dar que no sepa? ¿No? Pues si él ya lo sabe, él fue el que me lo dio a mí y no se lo quité al llevármelo yo, él ya lo tenía, y generamos también un efecto de, pues a quién le interesan nuestros resultados, pues si dijimos que no sabíamos nada, ¿no? Y por el lado contrario, como la forma de entrada al campo, cuando llegamos, porque ese era el contacto que teníamos, y nos presenta a alguien que nos sitúa en una situación como de jerarquía mayor, por ejemplo, entramos a través de la dirección de la escuela, o del dueño del puesto en el mercado, o de los grandes personajes del control de los procesos rituales en los pueblos. Entonces, allí también se genera una situación a veces de rechazo a nosotros y a nuestros resultados o a lo que queramos compartir. Y esta reflexión de cómo el rol que vamos asumiendo a lo largo de la investigación condiciona la forma de restitución me pareció de las cosas más ricas en el libro, y aparece en varios momentos, ¿no? También en el trabajo de Marie Campillotto, en el de Elodie, ¿no? Como
no solo el lugar que construimos y que nos asignan, sino también las redes de poder en las que entramos, que a veces no nos dejan movernos para restituir como nos gustaría restituir o como al otro le gustaría que nos restituyera. Nos imponen condiciones a la manera y a la forma de restituir. Sí, puedo. Gracias, Guadalupe. Pues tal vez voy a decir unas palabras sobre el contexto que hizo posible este libro colectivo. Hay una colaboración interinstitucional entre 3 socios, países diferentes, y eso ha sido posible gracias al apoyo del Colegio de San Luis y a todas las buenas voluntades que se han unido para poder llevar a cabo el proyecto que implica obviamente organización, infraestructura, incentivos, una serie de cosas y energía, lo cual Neira no carece de energía, entonces fue, además de la colaboración institucional, ha sido también una colaboración entre colegas y amigos. Yo diría que un elemento importante del éxito, digamos, de un proyecto es poder llevar a cabo actividades compartidas. Y eso bueno, intentamos hacerlos en varias ocasiones a través de talleres, a través de mesas redondas, a través de coloquios. Cada vez nos hemos reunido, muchas veces con la presencia bueno, obviamente de Guadalupe, de Neira y de los otros que han participado. Y hemos podido, en el transcurso de 3 años, digamos, construir una cultura colectiva, una reflexión crítica sobre la restitución. Eso es otro punto. Es la importancia de tener un apoyo institucional que permite desarrollar una investigación, un proyecto a más o menos largo plazo, por lo menos 3 años, porque eso rinde resultados. Otra dimensión del proyecto que hay que resaltar es la dimensión como intergeneracional del proyecto, porque no se trata solamente, como Neira lo acaba de recordar, de la participación, de la colaboración de antropólogos confirmados, pero también hemos incluido doctorantes, estudiantes que estaban a punto de sacar su tesis o en el medio de la tesis o justo después. Y eso nos permitió un diálogo fértil. Y eso también es otro elemento que me parece importante de destacar. Finalmente diría que detrás de todo este proyecto y a través de su producto muy concreto, como el libro online, el libro en línea, hay una dimensión finalmente muy activista, muy militante detrás de todo eso. Es hacer que la ciencia circula, que la ciencia no cuesta demasiado dinero para los que buscan la ciencia. Y eso, bueno, obviamente es una política casi universal, la del open science, de la ciencia abierta, pero no siempre se realiza en tan buenas condiciones. Creo que poder, como Neira lo resaltó, poder publicar un libro en francés, en inglés, en español, y eso lo hemos decidido juntos, es realmente un resultado concreto de la puesta en práctica de la ciencia abierta. Y eso me parece una dimensión más del proyecto. Y gracias al apoyo de San Luis, del Colegio de San Luis, lo hemos podido lograr y es un resultado en sí. Gracias. Tenemos una intervención aquí de Cassandra. Buenos días. Pues solo quería hacer
como comentario, creo que es bastante claro y evidente la importancia del valor que tienen esta clase de proyectos, trabajos para, para todos quienes estamos como en el gremio o estamos intentando formar parte de todos de este tipo de trabajos. Personalmente o particularmente en estos días, justo en el periodo de trabajo de campo en el que nos encontramos actualmente, han surgido mucho estos cuestionamientos y estas reflexiones eh, sobre cómo se han estado dando las relaciones con las personas con las que estoy trabajando. Y bueno, particularmente estas conversaciones y lo que se ha estado aportando me ha dado mucha luz o claridad, o por lo pronto me ha hecho también, me ha dejado tarea, pero como puntos muy específicos para poder desarrollar al respecto, ¿no? Eh, Tanto en este tema que se habla de, bueno, quisiera resaltar algunas cosas que me parecieron como muy interesantes o valiosas, es particularmente para, así como lo hablamos, ¿no? Como para la particularidad de mi proyecto, el cual no voy a profundizar en este momento, o sí. Bueno, sobre trabajo con la comunidad salsera, bailarines y bailarinas de San Luis Potosí. Entonces, el trabajo es en una constante interacción de baile, de fiesta y también de disciplinación de los cuerpos, de trabajo, del tema. Pero bueno, el punto aquí es, por ejemplo, había la primera parte, ¿no? Hacer esta cuestión de trabajar desde antes, trabajar en la cuestión de la restitución posterior a que termine el periodo de trabajo de campo por la carga de trabajo que supone realizar esta parte del proyecto de investigación o hacerlo durante el proyecto, durante esta interacción más constante. Y creo que esta parte de la importancia o incluso la relevancia que puede llegar a tener el hacerlo en el momento, cuando estás interactuando con ellos, cuando las situaciones se dan o cuando lo amerita o cuando supone o se necesita esa interacción o esa restitución constante, me parece como muy valioso, ¿no? No esperarnos al final con un producto que de pronto es más mecánico, pensado, repensado también desde lo que la academia u otros procesos, marcos desde la academia podemos estar pensando como válidos, ¿no? Sino que en la interacción el campo y las personas nos van diciendo cómo podemos manejar eso. Y eso me lleva a la segunda parte que me parece muy importante, y es que más que códigos de ética a veces como generales, construimos como antropólogos y llevando a la reflexión constante y al cuestionamiento constante márgenes éticos de comportamiento y de cómo nos vamos a dirigir con las personas, cómo vamos a actuar o cómo vamos a concebir a los sujetos con los que estamos trabajando. Y eso creo que facilita o por lo menos la visualización, la forma en la que vamos construyendo esa restitución constante, ¿no? Y bueno, esta parte me parece también como importante. Yo poco sé, he conocido sobre el trabajo con infancias en la antropología. Sin embargo, a lo poco que he escuchado, me parece interesante cómo pareciera un compromiso mucho más arduo cuando se habla de trabajar con infancias, de ponerlos, de que tenga sentido para ellos, de cómo nos vamos implicando con ellos. Y creo que tiene mucho también que enseñarnos esa sensibilización a la antropología, como decía, en general, ¿no? Eso me parece como muy valioso. Y, y me motiva mucho como a leer, ¿no? A pesar de que mi tema no tenga que ver precisa o exactamente con este tema, sino cómo poder como nutrirnos de esa reflexión, como nutre en general.
Y nada, creo que en general todas las reflexiones me han rememorado a ciertos momentos que necesito como desmenuzar muy a fondo, que he tenido en relación con las personas con las que he estado trabajando. Y muchas gracias por hacer este proyecto, gracias por todo esto. Bueno, yo también quisiera hacer un comentario. También, pues mi investigación no se involucra con niños. Yo trabajo sobre la devoción de San Judas Tadeo en la ciudad de San Luis Potosí, pero ahorita escuchándolos y también me lleva a pensar en algunos compañeros que sí trabajan con niños, y justo hace días comentábamos esta cuestión de cómo podíamos retribuir, y algunos no venimos de antropología, de la disciplina de la antropología, pero al final estábamos comentándolo y llegamos a ciertas conclusiones, pero creo que este tipo de lecturas es bastante pertinente, y por supuesto que los escuchaba y estaba pensando en ellos, y creo que sí, bueno, es muy importante tener en cuenta lo que comentan, porque pues sí, creo que en el trabajo de ellos puede tener una gran repercusión. Entonces, bueno, solamente eso, y pues muchísimas gracias por todo el enriquecimiento de sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, efectivamente eso es la antropología, ¿no? Hay cosas que reflexionamos con niños y hay cosas que reflexionamos con adultos, pero finalmente son reflexiones del trabajo de campo, ¿no? Sí, y con las personas con las que estamos trabajando, sí. Bueno, no sé, del otro lado de la pantalla, Jerome. Sí, no sé que si tenemos tiempo, pero me gustaría hacer un comentario. Bueno, quiero expresar mi gratitud por bueno, por el libro en primer lugar, y en segundo lugar, sus comentarios sutiles y observaciones y reflexiones importantes de un tema que antes de leer este libro realmente yo no sé casi nada de este tema. Y quiero preguntar una cosa que tal vez es más personal que profesional, o tal vez están los dos, muchas veces están casi juntos. ¿Cómo se interesan ustedes en la antropología de la infancia? Porque es una cosa que yo nunca me ocurrió sin, bueno, de antes. Yo tengo un amigo que trabaja en la Amazona peruana, y él me dijo que él, si no fuera para los niños, él no aprendió casi nada de la cultura en que estudiaba. Pero más que esto, yo no sé casi nada del sujeto, y me interesa en cómo le interesaban ustedes en este tema tan importante. Bueno, yo creo que hay muchas respuestas, ¿no? Hay múltiples respuestas. Tiene que ver como tu pregunta, que a veces tiene que ver con la vida personal y a veces no. En mi caso fue así: descubrir las caravanas de gitanos que se mueven en el norte del país y ver cómo el estatus de los niños no rompe con la vida de los adultos porque están todo el tiempo con ellos. Sí, que no era el caso tampoco de los indígenas, los mexicaneros con los que he trabajado, porque ahí sí había actividades por edad, sexo, fácilmente, pero acá no había división, porque además ni van a la escuela, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo pensar fuertemente en la importancia de los niños para la reproducción social de los LUDAR, con quienes he trabajado haciendo investigación en los espectáculos que dan, moviéndose de pueblos, colonias de ciudades del norte del país. Esa fue la reflexión, y sobre todo porque yo veía a mi hijo
que pues siempre iba conmigo al campo, cómo me hacía ver otras realidades también, ¿no? Pero no es exclusivo, ¿eh? No hay que ser mujer ni ser madre para interesarse en la infancia. O sea, hay otros casos, ¿no? Y yo creo que ahí pueden intervenir mis colegas. En mi caso, llegué a la antropología de la infancia por mis alumnos. De repente tuve una alumna que estaba interesada en estudiar pequeñas comunidades de niños que se reunían a jugar unos juegos de cartas que se pusieron de moda de origen japonés y formaban como comunidades de niños, y ningún profesor de los que correspondía a su generación encargarse del apoyo en las tesis la quiso acompañar, ¿no? Les pareció un tema que no merecía la pena gastar su energía, y me dijo, y yo empecé pues por apoyarla a ella. Y al trabajar con ella y a la vez otras asesorías y mis propias investigaciones, empecé a notar el contraste entre los niños de las comunidades mayas y los niños que ella estudiaba, que eran de un sector alto, de la ciudad capital, la más importante ciudad de la región donde yo vivo. Y esto me llegó a preguntarme, bueno, y para los niños, ¿ellos cómo se están viviendo? ¿Qué ven unos niños en los otros niños? ¿Cómo van construyendo sus relaciones? Y ahí me fui metiendo, y luego conocí a otros colegas que estaban en esto. Además descubrí que siempre hacer etnografía es un trabajo que llena el alma, ¿no? Pero hacerlo con niños es otra cosa. Nos llena de muchos cuestionamientos, de muchas cosas simples, de volver a la mirada de cosas que a veces tenemos en la nariz y no las vemos, y los niños ven con mucha naturalidad. Así es, así llegué. No, gracias, Jérôme, por tu pregunta interesante, que retoma un debate que hemos tenido con Elodie Razi, que no puede estar hoy, pero que, bueno, se disculpa y, bueno, les manda saludos, y etcétera. Es una discusión que hemos tenido varias veces. Coincido con tu colega que dice que aprendió mucho de los niños en la Amazonia. Es también una referencia a lo que decía Claude Lévi-Strauss en un párrafo de su famoso libro Tropiques Tristes, no sé cómo se traduce. Ok. Hay un párrafo entero donde dice que finalmente no sé lo que está haciendo aquí, porque finalmente en vez de discutir con un chamán, está discutiendo con mucha dificultad con un niño baboso que le da con un poco de arrogancia una pequeña información. Es muy interesante. Más seriamente, yo diría que los niños siempre están en el trabajo de campo, pero son invisibles a nivel de la investigación. Es una paradoja increíble. Cada etnógrafo lo sabe. Es imposible estar con adultos en el campo sin que vengan los niños, y el revés también es un reto. Pero es impresionante la invisibilidad de los niños en la literatura. Eso nos llamó mucho la atención con Elodie hace varios años. Están siempre aquí, pero están invisibles a nivel de la academia. Muy raro. Otro tema que a mí personalmente siempre me interesó es el tema de la transmisión. Porque finalmente, ¿cómo etnografiar la transmisión? Es muy difícil, porque lo que se transmite o es ya transmitido o está a punto de ser transmitido. Pero ¿cómo etnografiar? ¿Cómo hacer la etnografía de algo que está haciendo? Yo veo que el trabajo con niños permite una respuesta casi epistemológica sobre esta cuestión, porque precisamente lo cultural se está haciendo siempre en una dinámica. Cuando trabajas con niños, siempre está el proceso de apropiación,
de creatividad, de normalización. O sea, es como una manera de trabajar a otra escala sobre temas que totalmente universales. No sé si estoy muy claro a esta hora, pero es para mí fue para mí como un reto entender mejor la transmisión, lo que me permitió hacer el hecho de trabajar con Gracias los niños. Gracias. Pues Bueno, muchas gracias. Sí, adelante. no, mencionaste Tristopic y una cosa que me ocurrió, que me atrae la atención en su capítulo fue su frase, ethnographic relationship is more bricolage than engineering. Cuando estaba hablando de improvisation y la creatividad, espontaneidad, etcétera, etcétera. Y me gusta esta comparación mucho. Mucho. Bueno, gracias a ustedes las respuestas. Gracias, Jerome, por tu participación. Charles, Neira, aprendí mucho con ustedes. A ustedes. Muchísimas Pues muchas gracias. gracias a ustedes y me pongo en contacto por correo con ustedes para enviarles el ejemplar ya físico, salido del horno. Muchas gracias y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias por la organización y por este evento. Y Sí. por el trabajo de 5 años para que saliera este libro. Así es. De verdad, una gratitud enorme, Neira y Eduardo. Y una cosa, felicitaciones a ustedes. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao, chao.